Stalin Losinski. Circuito Éxitos. Son las 7:11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos con esta señal que llega desde 99.9 en la ciudad de Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Tigre, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo y Valencia, que llega realmente a todo el planeta a través de mundovr.com y de nuestras aplicaciones en video, claro. Nosotros habíamos previsto, y lo vamos a hacer, claro está, conversar con dos invitados sobre esta renovación, este proceso de renovación que han llevado adelante algunos partidos políticos de oposición de la llamada Alternativa Democrática. Llama la atención cómo en algunos casos jóvenes van asumiendo importantes cargos, se ganan la vocería de las organizaciones, pero es que no podríamos comenzar esta conversación sin hacer referencia a la sentencia que acaba de recibir Juan Requesens de 8 años. Lo acaba de comunicar su abogado Joel García. Enrique Capriles escribe: Fuerza Juan, corresponde ahora a tu libertad y poder reencontrarte con tu familia, hijos y con todos tus amigos y compañeros que te apreciamos. Sabemos de tu inocencia y que jamás has tenido un camino distinto que recuperar la democracia que no sea por la vía constitucional. Un tuit que de hecho retuitea Roberto Patiño, quien es uno de nuestros invitados. Son Roberto Patiño y Stalin González quienes nos acompañan. Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Román. Buenos días. ¿Cómo reciben esta noticia? No, bueno, yo creo que primero que Juan es inocente, ¿no? Y que vamos a seguir haciendo todo lo posible, seguir luchando por lograr su libertad lo más pronto posible. Bueno, el abogado lo dijo aquí, se va a reunir con su familia. Uh-huh. Medio pude hablar con él antes de entrar a ¿Con él, un con quién? Con Joel. Con el abogado. Sí, con Joel. Y bueno, vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo para que pueda estar en libertad lo más pronto posible. Y creo que ese es el objetivo. Creo que una gran parte del país sabe que es inocente y vamos a seguir luchando hasta a lograr que esté en las calles de nuevo, ¿no? Roberto. Sí, para mí, pienso igual que Stalin, es indignante ver una sentencia de este tipo. Sabemos que es injusta, que Juan es inocente. Y estamos a la expectativa de ver qué es lo que va a decir la familia y también el abogado, porque creo que siempre son quienes deben llevar el liderazgo en estos casos. Entonces, como esto es muy reciente, yo creo que lo que nos corresponde a todos es ser prudentes hasta saber cuál va a ser la estrategia que ellos van a trazar para seguir luchando por su libertad. Claro. Bueno, al tema que nos convoca hoy acá. Roberto Patiño es dirigente del Partido Primero Justicia, cofundador de Caracas Mi Convive, del programa Alimenta la Solidaridad. Stalin González, dirigente nacional del partido Un Nuevo Tiempo. Hablaba yo de renovación, de nuevas caras, de cargos de importancia, y alguien, Stalin, puede estar diciendo, va, Stalin joven y renovación. ¿De qué me estás hablando? Bueno, como que una vez tuve una discusión en la asamblea y que el tema es que uno está tan joven metido en esto Ya han pasado muchos años. Sí, han pasado muchos años, ¿no? Y yo milito en un partido que tengo 14 años. O sea, yo crecí en la política. En mi casa se hablaba política todo el día. ¿Qué edad tienes, Stalin? 41. 41. Y bueno, ha pasado tiempo. Nos ha tocado protagonizar eventos en el tiempo importantes en la historia contemporánea del país. El 2007, la asamblea del 2010, después la del 15, todo lo que ocurrió en los últimos 3 años. Pero creo que los partidos, primero, son necesarios en democracia. Y los partidos son un vehículo y una herramienta para ayudar a la gente. Yo tengo una discusión siempre con todo. La política es para ayudar a la gente, no es para ayudar a más nada. O sea, parece que a veces se nos olvida que el centro de la política es la gente. Es cómo hago que la gente... Y a veces a los políticos se les olvida para qué es la política, ¿no? No, bueno, pues sí, por eso es que esa es la discusión. Y no es tema, pero por ejemplo todo el tema interno que hay hoy en la oposición o el tema de la negociación es para ayudar a la gente, no puede ser para otra cosa. Que yo creo que este 22, y fue la discusión desde el final del año pasado, era un año para la reorganización. Los partidos están debilitados, están mermados. Hay que comenzar un proceso que ya empezó en el partido de actualización de su programa ideológico, de su programa de gobierno, y ahora vamos con el tema de las estructuras, que va a ser como entre fases. Lo que decidió en un tiempo fue elecciones por la base en las parroquias, en los municipios, que van a ser a finales de agosto. Luego, 15 días después, congresos regionales para elegir a las direcciones regionales, y principios de octubre será el Congreso Nacional de la Renovación. ¿Cómo se paga todo eso, Stalin? Bueno, lo hemos cambiado 3 veces por el tema de buscar
cómo resolver esos temas, ¿no? Porque yo siempre he creído que los militantes tienen que aportar, pero estamos en una situación en un país muy difícil. ¿Quién tiene hoy para ayudar? Es muy difícil mantener la familia, es muy difícil mantenerte. Y hemos cambiado 3 veces la fecha porque estamos resolviendo. Hay Un Nuevo Tiempo es parte de la Internacional Socialista y se están haciendo algunos trámites con partidos amigos a ver si es posible tener algo más o menos bien montado para avanzar. Es la voz de Stanley González, está con nosotros también Roberto Patiño. Roberto, en el caso de Primero Justicia, ¿cómo ha estado? Mira, Primero Justicia sigue el proceso adelante de renovación. Yo creo que fue una noticia muy importante para el partido, para los militantes y para la, digamos, construcción de una alternativa democrática que arrancara este proceso. Un proceso que tuvo una participación muy importante a nivel de las parroquias en los distintos estados del país. Pero bueno, al final el proceso no ha concluido. El proceso debe ahora pasar por un comité político nacional donde se van a elegir las autoridades nacionales. Y yo creo que hay una gran expectativa por bueno, ver cómo se va a dar ese debate y la resulta de ese debate que luego debe llevar, en el caso de Primero Justicia, fue primero el proceso de selección de las autoridades a nivel parroquial, a nivel regional, y luego a nivel nacional, y va a venir luego el tema programático, el tema también de un congreso programático para debatir las ideas y los planteamientos que se le van a hacer al país. Cuando vemos que aparecen estos nombres de gente generalmente conocida, pero jóvenes, asumiendo nuevos retos dentro de las organizaciones, tomando en algunos casos la vocería, es que se traduce o se va a traducir en la conducción real de esas caras jóvenes, o se trata de una muy hábil fachada de los de siempre, de los políticos históricos. Sé que ahorita que dice eso, en el 2007, yo recuerdo que todo el tema, había que hacer un partido nuevo, ¿no? Y, mano, construir un partido no es fácil. Ahora, yo creo que es momento de renovar las cosas. Aquí no es mover todo para no cambiar nada. Eso no tiene sentido. ¿Sí? Porque aquí mueven todo para no cambiar nada. Eso no tiene ningún sentido. Pero creo que hay un proceso natural de renovación de los liderazgos regionales, municipales. Y uno va viendo, la elección del 21 te empezó a asomar caras nuevas. ¿Sí? Y yo creo que lo que se trata de este proceso es de fortalecer eso que viene creciendo en la decisión. Además, la decisión que tomó Nuevo Tiempo es que, por decisión política, la mitad de todas las direcciones de los municipios y estados y la dirección nacional tienen que ser mujeres. Los partidos tienen que parecerse a la sociedad, sino a quien representan. Tienen que ser mujeres y que 30%, por lo menos el 30%, tienen que ser jóvenes o personas menores de 35 años. Se estiró un poquito, pero para abrir espacio. Para abrir espacio. Un Nuevo Tiempo tiene los concejales más jóvenes del país, son de Un Nuevo Tiempo, en el estado Falcón. Están las muchachas más jóvenes. ¿Qué edad tiene ella? Creo que tiene 21. Es una de las más jóvenes. Y durante la construcción de la plancha del 21 se trató de incluir mucho más jóvenes y mujeres. Yo creo que ese es parte de los retos que hoy tenemos y empezar a abrir debates que hoy están como ahí atrás de la puerta que nadie quiere abrir. Roberto, ¿cuál es la relación con esos líderes históricos, incluso con aquellos que están en el exilio o inhabilitados? Porque no se puede pretender una renovación, es decir, un corte de cuenta. Ustedes ya, a partir de los 65 años, están jubilados y ahora asumimos nosotros. Oye, lo deseable es contar con su experiencia, pero con esta sangre nueva, con esta energía nueva. Fíjate, yo creo que una cosa, Román, que el país está reclamando es unión. Y que nosotros, los que estamos tratando de promover un cambio en Venezuela, la democracia, seamos capaces de unificarnos. Y en ese sentido, valoro mucho el enfoque que le das a tu pregunta. Porque desde mi perspectiva todos tenemos algo que aportar, ¿no? Y en ese sentido hay que reconocer la lucha que han dado por mucho tiempo personas que han estado al frente de los partidos políticos, pero como bien dices, también hay que reconocer que hay nuevas ideas, hay nuevos planteamientos, hay nuevos liderazgos. Yo ahorita veía aquí en la pantalla todo lo que está ocurriendo con el alcalde del Callao, con quien nos solidarizamos desde acá. También recientemente tuve la oportunidad de conocer al alcalde de Lorza, un alcalde también de Primero Justicia. Pocas veces, Román, he caminado en un pueblo en Venezuela donde la gente salude con tanto cariño a un líder político, y es porque Douglas se llama, tiene años haciendo un trabajo social. Entonces yo creo que hay esa renovación de la que estamos hablando. Es una renovación no solamente, vamos a decir, cosmética, no debe ser solamente de nombres o de caras, debe ser una renovación también en las formas y en la aproximación a la sociedad.
Y en ese sentido, a mí me entusiasma saber que hay muchas personas en los partidos, en estos procesos de reflexión interna, que entendemos que no basta solamente con los políticos, que al final el rol de la política debe ser convocar a la sociedad, Conducir, claro. convocar a una lucha Proponer. mucho más amplia por un país democrático, por un país realmente donde haya un sistema de justicia con el que todos podamos sentirnos a gusto, que podamos sentir que nuestros derechos van a ser respetados, un país que ponga por delante las grandes emergencias sociales. Mira, te pongo un ejemplo concreto. Yo el día sábado estuve en Carapita, estaba haciendo un recorrido en el sector que se llama el Yaracuy, y en ese sector hay familias que tienen 6 años que no reciben agua. Y nosotros conseguimos, con el apoyo de unos comerciantes, unas mangueras que hacían falta para poder llevar el agua hasta el sector, un trayecto corto. Y cuando yo llego ahí me conseguí a una de las líderes del Consejo Comunal, no voy a mencionar su nombre para no ponerla a ella en riesgo, una persona que había sido muy dura del oficialismo, que siempre había sido de las que estaban, tú sabes, con una actitud desafiante y de no permitir que otras visiones entraran a su comunidad. Y cuando nos vimos ahí, casi que digamos, nos abrazamos y fue un momento muy emocionante, porque decíamos, mira, esto es lo que debería ser Venezuela. Un país que podamos ponernos de acuerdo, que podamos poner de lado nuestras diferencias en favor de la gente, ¿no? Y en favor de traer soluciones concretas, así sean puntuales. Y fíjate, es un ejemplo donde yo le decía, mira, aquí hubo un comerciante que hizo esa donación. Pero ven Entonces, esa disposición en miembros del Ejecutivo. Mira, yo creo que ese es el reto que tenemos por delante, Román. Yo creo que el reto es construir un gran movimiento a nivel nacional que haga esa posición, una posición irreversible y con una narrativa distinta. Yo creo que parte del reto y del drama que hemos tenido en Venezuela es que se ha planteado todo desde una perspectiva suma cero, ¿no? Es el todo o el nada. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que lograr el cambio, porque al final somos nosotros quienes lo estamos promoviendo. Claro. Quienes están en el poder están cómodos con Claro. la situación actual, Claro. porque tienen privilegios, tienen poder. Los que queremos un cambio tenemos que ver cuál es la forma más efectiva de lograrlo. Y desde mi punto de vista, la forma más efectiva de lograrlo es con una narrativa, un planteamiento al país que sea amplio, que genere unión nacional frente a los grandes retos que estamos enfrentando como sociedad. El mundo entero, sabemos, estamos en unas circunstancias donde hay guerra, donde hay una inflación desatada, donde viene una crisis económica. Y frente a ese ambiente tan retador, Venezuela requiere de una unión nacional alrededor de la posibilidad de la democracia y de tener un modelo de desarrollo que sea sostenible. Es la voz de Roberto Patiño. Stalin González está con nosotros en el estudio. Stalin, Roberto habla de narrativa distinta. ¿Qué tienen de nuevo para decirle al país en términos de metas, de objetivos, en el discurso, en el cómo, en las formas? Yo creo que lo primero es que hay que entender que Venezuela ha cambiado. No es la misma Venezuela hace 3, 5, 10 o 15 años. No quiere decir que sea mejor. Lo que ha cambiado. O sea, hace 3 o 4 años hacíamos cola en los supermercados. Hoy el tema es que no alcanza la plata para comprar. Hoy tú ves y vas y recorres cada uno de los pueblos, estados, municipios de este país y hay una desigualdad demasiado grande. Sí, tú ves una leve mejoría, pero el tema del agua es en todo el país. El tema eléctrico es en todo el país. Ver a la gente caminando en las carreteras de pueblo en pueblo porque no hay transporte. Entonces hay que entender lo que está pasando en la nueva Venezuela para comunicar distinto. Y para tener un plan distinto, porque al final, hay que ponerse de acuerdo. El ponerse de acuerdo con otro no significa que tú cediste tus principios, renunciaste a tus principios. Hermano, hay una gente que necesita resolver. Cómo irse del caserío al pueblo más cercano para ver cómo trabaja. O cómo ir al hospital. O sea, pasé todo, uno cada vez que va a un recorrido de eso, el mayor drama es la salud. ¿Cómo hacemos para arreglar los hospitales de este país? Bueno, claro, no, evidentemente que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, que no se pierdan el camino, pero creo que lo que nos falta es entender que hablar no significa que renunciaste a todos tus principios, a todas tus ideas, sino busquemos un mecanismo de que esto funcione, porque al final en Venezuela hay 28 millones de personas. Ese diálogo está abierto con miembros del Ejecutivo. Yo creo que se intenta. O sea, más allá de la negociación. No, se intenta. Y creo que parte de las cosas que han cambiado es que hoy mucha gente, te puede decir, seguramente aquí ha venido gente de la sociedad civil, de las academias, de las universidades, que ha tenido mucha más relación hoy con el régimen. Porque el régimen al final también entiende que Venezuela tanto ha cambiado que hoy el madurismo es la primera minoría del país. O sea, el madurismo no es mayoría.
¿De qué se aprovecha? De que la oposición está fragmentada, dividida o separada. Bueno, pero ¿cómo construimos? Ellos saben que son minoría. Ahora, ¿cómo construimos nosotros algo distinto? Algo que entienda que no es acabar al otro, que no es que vamos a eliminar al otro, sino cómo ayudamos a la gente. El problema que tiene el madurismo hoy es que sabe que no es mayoría electoral y hace todo porque sabe que el 24 no la tiene fácil. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para construir un gran movimiento? La gente que se siente incluida. O sea, seguir teniendo los discursos hace 3, 4 años del radicalismo, de la polarización, no nos va a ayudar. Ahí la gente necesita solución. O sea, el gran debate, por ejemplo, el debate económico. ¿Y qué posibilidades tiene la oposición, la alternativa democrática de solucionar esos problemas cotidianos? Bueno, yo quisiera ahí, por ejemplo, una cosa a la que yo le sumaría a lo que dice Stalin, es que el planteamiento de buscar acuerdos, de buscar la unión nacional, etcétera, no menoscaba o no implica renunciar al derecho a la denuncia también. Que yo creo que nosotros, y ahí es donde por ejemplo, yo trazo la línea, digo, bueno, los temas de corrupción, los temas de la indolencia frente al sufrimiento del venezolano, donde los ha habido principalmente en el poder, pero lamentablemente también los hemos visto en sectores que han adversado lo que ocurre. Bueno, nosotros tenemos que denunciarlos, tenemos que elevar nuestra voz y tenemos que decir que eso no está bien, que ese tipo de comportamientos son comportamientos que hay que erradicar de Venezuela. Entonces, yo creo que la posibilidad que tenemos nosotros de promover el cambio, Román, es la posibilidad también de construir una alternativa. Y de que esa alternativa pueda expresarse. Mucha gente que nos escucha y con razón puede decir, bueno, pero es que en Venezuela ha habido tantos cuestionamientos a la ruta electoral, por decir algo. Stalin mencionaba el tema del 2024. Y yo soy de los que piensa que las condiciones electorales más importantes dependen de nosotros mismos. Si bien hay que negociar y hay que exigir que haya la observación internacional, que bueno, hayan las auditorías que se necesitan, mira, las condiciones más importantes para lograr el éxito, creo yo, la ruta electoral es la unión de los que queremos cambio, es el tener una gran maquinaria electoral y creo que ese debe ser el foco de los partidos políticos y una oferta atractiva. Y la disposición personal de ir a participar. Por supuesto. Porque esas otras tres no tienen nada que hacer si no hay la voluntad de la persona de participar. Aquí hemos tenido tesis durante muchos años que no ponen al venezolano en el centro del cambio. Entonces siempre es que un grupito va a resolver de una manera o que de afuera. Mira, y todo eso, Román, desde mi punto de vista, no es verdad. El cambio solamente es posible si lo hacemos los venezolanos. Sí. Algunos, Roberto Stalin González, Roberto Patiño, algunos dicen que sus años productivos, económicamente hablando, laboralmente hablando, profesionalmente hablando, se han ido con estas últimas 2 décadas, por decirlo así. ¿En lo político ocurre algo similar? ¿Sienten que han sacrificado, más bien ha sido de provecho y de ganancia la experiencia de estos años en lo político? ¿Qué ocurre? Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. A veces, evidentemente... Ni del partido de béisbol. No, perdona, pero es que te lo van a sacar siempre. Pero yo eso no fue es inevitable. Pero no fue ni un delito, yo no hice yo nada. Sé, pero está bien, pero es que no lo puedo dejar pasar. Ajá. No, pero está bien, pero es que cada vez que vengo tú tienes sentido del humor, ¿no? No, claro. Ahí está. No, yo lo tengo. Y yo me río del tema porque yo no hice nada. O sea, yo fui por una reunión. Nadie pregunta qué hacía en Washington. No, sí te lo preguntaba. No, sí, digo, pero en ese momento, pues. Pero yo fui por una reunión con unos noruegos. Volviendo, el sacrificio en lo político. No, que yo no me arrepiento de nada me arrepiento. Evidentemente a veces digo, bueno, si hubiésemos hecho tal cosa, hubiésemos cambiado el rumbo en los últimos años, por los últimos 2 años que han sido, en lo personal, han sido difíciles, porque he tenido que tener posiciones distintas a la mayoría de quienes tenían secuestrada la vocería de la oposición. Porque eso no que era mayoría, tenían secuestrada la vocería de la oposición. Yo no me arrepiento de nada. Pero cuando estabas preguntándole a Roberto sobre el tema de la renovación, yo decía, todos esos líderes que están afuera, pero por ejemplo, ninguno tiene 60 años. Tú hiciste el ejemplo de 65. Sí, por poner una cifra. Pero no tienen. O sea, pero lo que me refiero es que también ellos, a pesar que yo puedo tener varias y muchas diferencias con ellos, son unos tipos jóvenes. Son unos tipos ancianos, son unos tipos jóvenes. Ahora, yo no me arrepiento de nada. Sí creo que, bueno, evidentemente los últimos años, tengo una hija. Que hay que dedicarle tiempo, que hay que, bueno, y uno empieza a ordenar el tiempo para también atender a la familia, porque no tiene... yo no me arrepiento de nada, creo que hay cosas que corregir, creo que tenemos muchas cosas por afrontar y tenemos que cambiar el futuro. Ahora, cambiar el futuro significa entender el presente. O sea, si no entendemos que la Venezuela de hoy es distinta, que el venezolano de hoy tiene necesidades distintas, que la política de hoy necesita responder a una Venezuela que no es la misma,
entonces no vamos a poder cambiar el Mm. futuro. Entonces necesitamos Sí. vivir bien. ¿Cómo hacemos para vivir bien? Eso. Y en ese cómo hacemos, Roberto, cómo hacer para que este proceso de renovación que fue el punto de partida de esta Sí. conversación no quede nada más en un titular bonito y esperanzador, que se convierta en soluciones para la gente. Sí, fíjate, yo conecto esa pregunta con la anterior también, ¿no? Sí. Porque yo reflexionaba y decía, bueno, uno tiene que ser honesto. Obviamente, el camino que nos ha tocado en Venezuela ha sido duro. Es una realidad. Yo te puedo hablar en mi caso personal, a diferencia de Stalin, quizás él dice, él está en partidos de 14 años. Yo no estaba planificando estar en política cuando tenía 18 años, pues yo empecé a estudiar fue ingeniería en la Universidad Simón Bolívar, ¿no? Y bueno, pero al final las circunstancias nos fueron llevando a una generación a involucrarnos y a decir, bueno, este es nuestro país. Y nosotros no vamos a permitir que nuestro país se vaya al cipote. Nosotros vamos a luchar por nuestro país. Nosotros vamos a luchar por la democracia en nuestro país. Y eso, bueno, nos ha ido llevando también a la lucha social, a la lucha por la democracia. Pero yo creo que el desgaste más grande, y que a veces quizás la gente no lo ve directamente, es sobre nuestras familias también, ¿no? Lo que significa el desgaste cuando cuando eres atacado injustamente, cuando eres perseguido, cuando, digamos, no has logrado el objetivo a pesar de sacrificar Ujú. y echarle pichón. Entonces, por eso yo siempre que pienso en jóvenes que están dedicados a la política Sí. o en personas en general que le han dedicado la vida a la lucha política, trato también de reconocer lo que ha significado su esfuerzo, ¿no? Sí. Y si no son personas, como decía, ni corruptas ni indolentes, aunque yo pueda tener diferencias con su visión política, bueno, puedo también valorar lo que están haciendo. Y yo veía ayer que hay ahorita, bueno, no sé, como 18 candidatos a las primarias, y yo decía, bueno, pero qué bueno que hay muchos que están recorriendo el país y que están llevando un mensaje y que van a poder motivar a unos o a otros. Yo reconozco eso, me parece positivo. Hace unos meses me conseguí, por ejemplo, por casualidad, yo estaba en Lara y me conseguí a Prosperi ahí desayunando. Entonces, Prosperi, bueno, le han dado muy duro por unas declaraciones y bueno, todo el mundo comete errores, ¿no? Al final de cuentas. Y yo creo que personas como él tienen algo para aportar. Y veía también, yo he tenido diferencias, quizás la visión, vamos a decir, en algún momento de Delsa, por decir una persona. Pero ayer veía en las redes que estaba aterrizando en Bolívar, pasé campaña y todo eso me parece a mí que suma. Yo creo que este es un momento donde nosotros tenemos que valorar que el ejercicio de la política y la construcción del liderazgo tiene que ser colectivo y que mientras tú tengas en el centro el bienestar del venezolano y tus intenciones sean Mm. honestas, no estés para enriquecerte o para favorecer intereses particulares, yo creo que todo tiene que ser, digamos, visto desde la perspectiva de lo positivo. Ahora, ¿cómo hacer para que esto no se quede en un tema meramente declarativo? Bueno, yo creo que estos procesos internos de los partidos son procesos que tienen que ahora pasar a una fase de aún mayor conexión con la sociedad. Como decía, lo que nosotros necesitamos construir es un gran movimiento. Los partidos son una parte de ese movimiento. Y los partidos y los que estamos en partidos tenemos que asumirlo con humildad también. Es decir, no tenemos la solución en nuestras manos y no podemos apostar por liderazgos mesiánicos, Ujú. caudillistas. Nosotros tenemos que entender que aquí hay muchos venezolanos que quieren cambio, pero que hoy no se sienten representados Claro. en una oferta, en una alternativa. Y esa es la tarea que tenemos que salir a construir. Y desde mi perspectiva tiene que ver, no solamente lo electoral es el punto vamos a decir, un punto muy importante de llegada, pero tiene que ver también con las luchas reivindicativas y con el sufrimiento del venezolano. Lo que está pasando, por ejemplo, con la ONAPRE, con el instructivo de la ONAPRE, eso es inaceptable. Y ahí yo celebro que hay liderazgo sindical, lo he visto a los Zambrano, a Pablo y a Mauro, a Zenaida Figueras, a muchos líderes sindicales que han estado en las calles. Bueno, ¿cuál es el rol de los partidos luego de renovarse para apoyar eso sin querer secuestrarlo también, ¿no? Sin querer cooptarlo, sino entendiendo que los sindicatos tienen su propio espacio, su propio rol, Ujú. pero son también una pieza, vamos a decir, del rompecabezas y una pieza clave para construir Claro. el cambio. Stalin, ¿algo para agregar y cerrar? No, ahí con la idea de Roberto, creo que los partidos, un error que se cometió en los últimos años es querer cooptar al movimiento social. O sea, sí, yo fui presidente del FCU 2 veces y milité en partido. Ahora, yo primero era presidente del FCU, primero representaba a los estudiantes y después era militante del partido. Entonces, aquí creo que los partidos es como una competencia entre nosotros, de quién es más grande. Y yo creo que esa visión está muy equivocada.
o sea, no podemos, si tú ves la comunicación hoy de los partidos, es para hablarse a sí misma. Las franelas azules, amarillas, verdes, ¿no, hermano? Hay un país que está esperando de nosotros que le enseñemos cuál es el camino para salir de esto, cuál es el camino para que aquí haya salarios estables. ¿Cómo es? ¿Y cuándo se lo van a mostrar? Pero esa es la lucha que tenemos. Y esa es la lucha que poco a poco, o sea, yo entiendo, es la lucha que hemos dado y que ha dado fruto. No es fácil, no es fácil, porque estás hablando de estructuras que tienen años. Y que uno tiene que... Y además, el debate y la lucha política en los últimos años del país fue demasiado polarizante. Todo era, o te vas o no te vas. Esa era la discusión durante años aquí. Pareciera que todo el mundo dice, pareciera que esta no es la solución. Bueno, vamos, y los partidos están en un proceso de renovación, unos más rápido que otros, unos más abiertos que otros, bueno, cada quien tiene su dinámica, pero yo creo que estamos hoy en la presencia de un movimiento que va a hacer que las cosas vayan cambiando y que haga que Venezuela también salga del desastre donde está metida. Gracias, Stalin. No, gracias a ti. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Román, por la oportunidad. Stalin González, dirigente nacional del Partido Nuevo Tiempo. Roberto Patiño, dirigente del Partido Primero Justicia, cofundador, como sabemos, de Caracas Mi Convive. El programa alimenta la solidaridad. Identificamos